campaña los cultivos de regadío no tendrán problemas de abastecimiento. Los embalses están llenos y esto da tranquilidad a los agricultores de cara al futuro. Sin ir tan lejos y centrándonos en el presente, con lo que se han encontrado es con un retraso en las siembras. En el cultivo de maíz, estas labores se han hecho con casi un mes de demora. El maíz va retrasado y su desarrollo no se ajusta a la fecha en la que estamos. A favor del cultivo nos encontramos con la superficie que hay sembrada en Castilla y León, más de 100.000 hectáreas, siendo León la provincia donde más se siembra no solo de la comunidad, sino a nivel nacional. El cultivo a su favor tiene el precio al que cotizan las principales lonjas mundiales, un factor que sufre muchos vaivenes, pero que de momento se mantiene al alza. Este será el tema central del programa de hoy, pero además también hablaremos de todos estos asuntos. Comenzamos. Para que el desarrollo del cultivo del maíz sea el más óptimo, es importante que los agricultores sepan cuándo y cómo deben aplicar el nitrógeno. A continuación, un técnico del Grupo Fertiberia nos dará las pautas que los profesionales agrarios deben seguir. Las cosechadoras de Castilla y León viajan hacia el sur de España para realizar las labores de recolección. Los propietarios de las máquinas se afanan en revisarlas para que después no haya fallos. Además, ahora es el momento de pedir todos los permisos necesarios para poder transportarlas hasta allí. Divide su tiempo entre las labores propias de la agricultura y sus funciones como alcalde de un pueblo de casi 150 habitantes. Para él, la vida en los pueblos va unida al desarrollo del sector primario, y es que no se puede apoyar el desarrollo rural sin tener en cuenta lo que ocurre en la agricultura y la ganadería. Los agricultores respiran tranquilos porque este año, por falta de agua, no van a tener que llorar. Esta campaña ocurre todo lo contrario a lo que vivimos el año pasado. El exceso de lluvias ha provocado que las labores de siembra se hayan hecho tarde y con más prisa de lo habitual. Una vez que las siembras de maíz ya están listas, ahora solo queda haber elegido un ciclo de semilla acertado y aplicar los fertilizantes en el momento adecuado. Nunca llueve al gusto de todos. Esta podría ser la expresión que mejor define lo que ocurre en el sector agrario. Hace un año los agricultores lloraban por la extrema sequía que afectaba tanto al nivel de los embalses como a las decisiones que ellos tenían que tomar en sus explotaciones. Esta campaña la situación ha cambiado y esta vez el exceso de lluvias son las culpables de que se cumpla una paradoja. Por un lado, el agua que ha caído en los últimos meses ha hecho posible que los embalses de la cuenca del Duero se encuentren a más del 90% de su capacidad, algo que garantiza la campaña de regadío. Y por el otro lado, este exceso de lluvias ha hecho que las labores de siembra se hayan retrasado. Si nos centramos en el cultivo de maíz, este retraso es el culpable de que las siembras se hayan realizado un mes más tarde de lo normal, a lo que se une que los agricultores, para preparar el terreno, han tenido trabajo extra. Hemos tenido que mover las tierras varias veces para que oreara y poder prepararlas y poder sembrar. Entonces nos ha retrasado y hemos gastado un poco más de gasoil. Venías a hacer una labor y barro, muy húmedo, lo dejabas que se oreara, al día siguiente volvía a llover, venías a pasabas un cacho muy mal hecho, de muy mala manera. Muy complicado por eso. En Castilla y León esta campaña se van a superar las 105.000 hectáreas sembradas. El que este año se llegue a una superficie tan elevada es consecuencia de lo que anteriormente hemos dicho. La campaña de regadío está asegurada. Dentro de la comunidad, la provincia de León destaca especialmente. Allí son 60.000 las hectáreas que se siembran, siendo la provincia donde más superficie de maíz sembrada hay a nivel nacional. Para los agricultores que ya tienen listas las siembras, el sacar adelante una buena producción no tiene mayores secretos. El proceso es, pues nada, ahora está nacido, el siguiente paso es tirarle un herbicida para la hierba, empezar a poner tubos para montar el riego y nada, irle regando, irle abonando según veamos que lo vaya necesitando y nada más. No es muy exigente, que digamos. En años tan apáticos, entre comillas, como este, los agricultores deben contar con un aspecto clave para conseguir buenos rendimientos.
es el ciclo de la semilla. Este año, dadas las condiciones climáticas que hemos tenido de abundantes lluvias, no nos ha permitido hacer una siembra temprana. Nos vemos obligados a recomendar ciclos más cortos para que cubran digamos, la evolución completa de un ciclo de maíz. Tiene que acabar su madurez fisiológica antes de las primeras heladas de septiembre y es clave adaptar en la fecha de siembra el ciclo más adecuado. El ciclo más corto que permita pues, cubrir ese periodo pues, lo antes posible. Eva forma parte de la empresa de semillas Pioneer, una empresa con más de un siglo de experiencia que lleva presente en España desde el año 1975 y que basa en la investigación y los últimos avances tecnológicos su éxito. Y es que el tener en el mercado una semilla de alta calidad es un compendio de esos dos factores. Para esta empresa, la definición de cómo es el agricultor de Castilla y León no deja lugar a dudas. Hay un nivel de profesionalidad amplísimo. El agricultor ya domina el cultivo de maíz, llevamos muchos años trabajando y conviviendo con el cultivo. Y la verdad es que nuestro objetivo es satisfacer esas necesidades del agricultor. Tal y como acabamos de escuchar, los agricultores saben lo que hacen y también lo que quieren. Por eso ellos son conscientes de la importancia que el ciclo de la semilla tiene para que el resultado final sea el más óptimo. La elección del ciclo es esencial, depende de la tierra, de la textura de la tierra, si es ligera o fuerte, y de la época de siembra. Cuanto más fuerte sea la tierra y más tarde siembras, pues tienes que ir a ciclos más cortos, pues para poderlo coger en noviembre antes de que se meta el invierno y las aguas y luego haya complicaciones como este año en algunas zonas a la hora de recoger. Se siembran ciclos, por ejemplo este año que es un año que hemos sembrado más tarde, pues se siembran ciclos 300, 350. Y si el ciclo de la semilla es importante, también juega un papel fundamental la fertilización y el riego. Le doy mucha importancia al nitrogenado. La fertilización del nitrogenado yo le doy muchísima importancia en un maíz. Las fechas de aplicación, la forma de aplicarlo, bueno, el riego también es muy importante, riegos a tiempo, no hacerles pasar sed, principalmente eso. Todo es importante a la hora de obtener buenos rendimientos por hectárea y es que de estos va a depender la rentabilidad final. Un dato importante y que en la última campaña hizo que el cultivo del maíz, al igual que en el resto de cultivos cerealísticos, fueran rentables. Un factor que hace que los agricultores, cuando echan cuentas y pese a los costes de producción que tienen, salgan positivas. Los principales inputs pues son el riego, abonado y semilla. De fondo se llevaría entre unas 40 o 50.000 pesetas por hectárea y luego de cobertera entre los 3 tratamientos de cobertura que hacemos, sobre todo con N32 y los aspersores y los pivos, pues se llevarían también otras 50.000 pesetas de abonado solo. La semilla viene saliendo entre 35 y 40.000 pesetas, depende de la dosis de siembra que hagas, y los riegos pues te pueden variar entre 400 y 500 euros, depende de comunidades de regantes que tienen distintos precios. Mariano acaba de desglosar en pesetas los costes de producción que el cultivo tiene. Una vez que tenemos claros estos datos, hay que hablar que en Castilla y León, de media y por hectárea, se pueden cosechar 14.000 kilos. Y si nos fijamos en el precio de cotización, con oscilaciones que van desde los 22 a los 24 céntimos, queda claro que el cultivo es rentable. Lo que pase con el precio del maíz en los próximos meses es una incógnita. Por un lado están los que afirman que el precio descenderá, y por otro, los que manifiestan que los altos precios serán los protagonistas. Sea como sea, todos los profesionales agrarios tienen la mirada puesta a lo que ocurre tanto en el mercado de Chicago como en las decisiones que desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se toman diariamente. Y es que de allí sale el vaivén que el mercado de los cereales sufre habitualmente. Esta semana la actualidad viene especialmente cargada de noticias. Para empezar, viajamos con la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, hasta Bruselas. Y es que allí la consejera ha expuesto las reivindicaciones que desde Castilla y León se hacen. En Bruselas, la atención estaba en el Consejo de Agricultura. Allí los ministros volvían a debatir sobre la reforma de la PAC. Muy cerca, la consejera de Agricultura se reunía con el portugués Luís Capoulas, un eurodiputado clave en el nuevo reglamento de la PAC.
Clemente ha conocido que se limitará la superficie que se beneficie de las ayudas. Era uno de los temas que nos preocupaban porque podía crecer la superficie de manera desproporcionada y eso habría hecho reducir la ayuda que cada agricultor y ganadero podía percibir. Va a haber una limitación en la superficie, esto está bastante avanzado. Con los eurodiputados Agustín Díaz de Mera e Irache García, también se ha reunido con otro hombre clave en la negociación final de la PAC, Michel Dantin. Es un eurodiputado francés que busca soluciones para el sector lácteo, una vez conocido que el mercado de la leche no mejorará en los próximos años, pero ha hecho más propuestas. Una reserva estratégica de alimentación animal en momentos en los que se encarezca el precio de la alimentación. Clemente ha trasladado en Bruselas el acuerdo de toda la comunidad, que exige que se mantengan las ayudas actuales, que superan los 1.000 millones cada año. La cosecha viene algo más retrasada que años anteriores. Lo normal es que estuviese ya con algo de grano. No obstante, las sensaciones son completamente optimistas. En principio la cosecha se presenta muy favorable. De momento está muy bien. Puedes poner un porcentaje ya de cosecha, pero relativamente el 100% de la cosecha no la sabes hasta que no metamos la máquina. En algunos puntos de Castilla y León el cereal continúa seriamente afectado por el exceso de agua. En otros el aspecto es excelente, pero hay que meterse en las tierras para comprobar, por ejemplo, que el trigo está adelantando a la cebada. Los agricultores esperan ahora que se cumplan dos premisas fundamentales: que no hiele durante este mes y que se mantengan los buenos precios del cereal del pasado año. Es a lo que quieren aferrarse también los más jóvenes. El campo ahora viene bien, suponiendo que luego los precios se mantengan, no nos le bajen demasiado, como han pasado otros años que nos lo han bajado. Precisamente un relevo generacional que no llega en la actualidad al sector ganadero. Yo le veo muy poco futuro por cómo esto siga así, porque la gente joven no entra en el sector y cada vez es menos la gente que se quiere dedicar a esto. Unos y otros dan de momento tiempo al tiempo. Las primeras estimaciones las dejarán entrever las organizaciones agrarias la próxima semana. Toda la vida el agricultor, echando un ojo, ha sabido cómo estaban sus tierras. Coge el coche y va, esta tierra está pálida, hay que tirarla a nitrato. Ahora tienen más herramientas, como estos mapas agronómicos que ha elaborado Asaja. Dan información precisa de cada hectárea. Para obtener los resultados se recogieron más de 600 muestras en 60 pueblos de la zona norte de Valladolid. Se analizaron todos los parámetros, en especial el pH y la materia orgánica. Así se consiguieron los mapas de las tierras de labor que hoy pueden utilizar más de 1.400 agricultores. Les dan una información muy valiosa. Con el estudio se gasta menos y se contamina menos. Porque al agricultor le interesa ahorrar en los abonos. Es el capítulo que más dinero lleva el cultivo. Hay que abonar de una forma económica y eficaz. Si es más eficaz, es también más productivo. Te van a dar una información para que tú decidas después cuánto y qué abono vas a tirar. Estamos utilizando, digamos, abonados más precisos para lo que necesitas en cada momento. Con ello, este año reducirán los costes un 20%, ahorrarán unos 500 euros por hectárea. No puedes tampoco abonar a tontas y locas, decir, bueno, abono lo que sea, con lo que primero pille, pues no. No, porque además los abonos también contaminan y así serán más respetuosos con el medio ambiente. El objetivo, aparcar en batería este remolque de 2 ejes entre estos testigos sin tirarlos o tocarlos y salir hasta la meta. Todo ello en el menor tiempo posible. Una prueba complicada para la que se necesitan muchas horas de práctica. Hay que estudiarlo bien y pensar bien todo, porque a cualquier cosa pierdes unos segundos. Que mira, yo al que acaba de bajar lo gana por 3 segundos y 3 segundos son nada. Muchos veranos se necesitan para hacer maniobras de estas. Es coger el truco a esto, no tiene otra cosa, ¿sabes? Pero hay que echarle muchas horas, muchísimas. Pero oye, poco a poco, un día tras otro, pues haciéndolo, al final acabas sacándolo. Un manejo que hoy lo hacen con muchos piques y con el cronómetro como testigo, pero que en la vida real no solo es útil, es fundamental. Esto es muy útil para la vida real porque, claro, saber manejar un remolque de estos es fundamental en la agricultura. Y luego en la vida real lo hacen mucho, vamos, nosotros en casa lo hacemos mucho. Y claro, pues todos los días haciéndolo, como te dije antes, todos los días lo haces, pues es práctica, ya lo tienes ahí metido
es algo mecánico ya. Una competición en la que para los más novatos los tractores y los remolques se adecúan a la que sería la GP2 del campo. Después de varias semanas en las que la estabilidad era la protagonista, en estos últimos días, y según marca la lonja de Salamanca, la situación ha cambiado. Así, tanto el precio del kilo del maíz como el del centeno experimentan un ligero descenso. El que sigue con el mismo valor es el garbanzo pedrosillano. Sin marcharnos de esta lonja, observamos cómo tanto el kilo de la cebada como el del trigo pienso, igual que ocurría en la anterior pantalla, también descienden su valor. Viajando hasta la provincia de León, comprobamos cómo aquí esta semana no ha habido movimientos. Así, ni el precio de la leche de vaca ni el extracto quesero de la leche de oveja o cabra sufren cambios, una situación que viene repitiéndose ya desde hace varias semanas. Por otro lado, y según la lonja de Salamanca, el precio de la unidad del lechón selecto desciende hasta los 53 euros. El porcino blanco normal también desciende y fija el precio del kilo en 1,32 €. Justo lo contrario vive el kilo de lechazo hasta 11 kilos, que tras varias semanas sin variar su precio, esta asciende y el precio del kilo supera los 4 euros. Hace unos minutos el cultivo de maíz era el protagonista y ahora otra vez volvemos a hablar de él para hablar de cómo debe ser la fertilización que apliquemos, de cómo debe ser y de cuándo debe aplicarse para que no haya ni dudas ni fallos. A continuación, un técnico del grupo Fertiberia nos va a explicar los pasos que todos los agricultores deben dar para obtener altos rendimientos por hectárea. Grupo Fertiberia les ofrece este espacio. Este año se ha caracterizado por lo retrasadas que van las siembras. Cultivos como la remolacha, las patatas o el maíz han visto cómo esta labor se ha tenido que hacer con más de un mes de retraso. En cultivos como el maíz, los agricultores esta campaña deberán prestar especial atención a todos los tratamientos que deben ir aplicando a lo largo del ciclo del cultivo. Y es que no pueden fallar y los tratamientos tienen que compensar en cierta parte el retraso que lleva el cultivo. A mediados del mes de mayo, el desarrollo del cultivo tenía que ser superior al que tenemos en estos momentos. Es muy importante que el ciclo del maíz se adapte a la climatología. Es importantísimo que el agricultor influya en en aquel factor que puede influir, y uno de esos factores es su abonado nitrogenado. Si yo consigo aportar el nitrógeno de la forma disponible, automáticamente el maíz va a empezar a crecer de una manera más rápida. Para que el desarrollo del maíz sea óptimo, el agricultor debe estar pendiente del nitrógeno que le aporta. Y es que dependiendo de la cosecha que el agricultor espera recoger, aportará más o menos producto. Aproximadamente el maíz necesita entre 23 y 26 unidades de nitrógeno por cada tonelada de producción. Esto el agricultor tiene que ser consciente que es relativo, es decir, en primer lugar necesitaremos una analítica de tierra, ¿no?, para saber la cantidad de materia orgánica, el nitrógeno que tiene en el suelo, si ha aportado materia orgánica de basuras o purines, etcétera, etcétera. Pero aproximadamente el agricultor tiene que hacer esas cuentas. Potenciales de maíces de alto potencial productivo, de superiores toneladas, de 15-16 toneladas, la cantidad suficiente aproximada son unas 300 unidades totales. Para que el agricultor sepa exactamente las unidades que necesita aplicar, debe realizar una analítica de suelo en la que se reflejará el porcentaje de materia orgánica que tiene el terreno. Además, también debe estar pendiente del sistema de riego que vaya a emplear. Al resultado de la analítica del suelo y al sistema de riego se unen las necesidades que el cultivo va teniendo a medida que se va desarrollando. A partir de V6 es estado fenológico en el que el maíz tiene 6 hojas. Siempre contando, muy importante que el agricultor tenga en cuenta, siempre contando desde la primera hoja, que el maíz siempre es circular. O sea, la primera hoja de maíz, a partir de ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir de la sexta hoja de maíz aumenta su absorción de nitrogenado. Es decir, cuando el nitrógeno empieza a tirar de una forma importante de nitrógeno, ¿vale? Ese es el momento en el que el agricultor tiene que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, el abonado de fondo. Si el abonado de fondo ha sido adecuado con una cantidad importante de fertilizante, estoy cubierto con el nitrógeno que ha aportado. A partir de la sexta hoja es el momento de máxima absorción. Luego el agricultor tiene que ir viendo, en función de su abonado de fondo, de su analítica de suelo y el conocimiento que tiene de la finca, a partir de ese es el momento de aportación de los abonos nitrogenados. Luego, si yo aporto abono nítrico y amoníaca en ese momento, automáticamente la absorción será inmediata y yo no pierdo ni un ápice de lo que sería el máximo rendimiento que puedo tener.
Lo acabamos de ver en el gráfico, el peso del nitrógeno es tan alto que es importante tanto la cantidad como la forma y el momento en el que se aplique. Y es que si seguimos los pasos que desde el Grupo Fertiberia nos han indicado, los rendimientos por hectárea serán mayores. Grupo Fertiberia les ha ofrecido este espacio. Todo tiene que estar listo para que dentro de 15 días las cosechadoras de Castilla y León puedan partir hacia el sur de España para realizar allí las labores de recolección. Para los propietarios de las máquinas este proceso es costoso, pero al mismo tiempo rentable. Antes de comenzar el viaje es importante que la máquina esté revisada y haber pedido todos los permisos necesarios para que este trayecto se haga con los papeles en regla. Acor les ofrece este espacio. El precio medio de una cosechadora ronda los 220.000 euros, un elevado coste que hay que amortizar a base de horas de trabajo. Esta es la causa por la que, dentro de escasamente 15 días, muchas máquinas cosechadoras de Castilla y León viajarán hacia el sur de España para realizar allí las labores de recolección. El desplazarse por toda la geografía nacional hace posible que la amortización de la máquina sea viable. Por hacer más rentable la cosechadora, porque si no aquí son solo 20-25 días de campaña y no es suficiente para pagar lo que cuesta la cosechadora. En Extremadura pues 20, 25, 30 según los días que se solape con Valladolid. Hasta que llegue el momento de partir, el trabajo que los responsables de las máquinas tienen por delante es alto, y es que todo tiene que estar a punto para evitar que después surjan problemas. Cambiamos las piezas, dices estas cribas, los cóncavos por los que se desgrana el maíz, que son más gordos que los de la cebada, distintas piezas del embocador, de internas de la máquina, y a la vez se va revisando posibles averías, un rodamiento que esté mal, un desgaste de alguna pieza, de algún hierro desgastado. Para los propietarios de las máquinas, esta puesta a punto no les ocasiona ningún problema. Ellos, y como Eduardo acaba de decirnos, cambian y revisan todo el sistema de la cosechadora. Una vez que la máquina está casi lista y según se vaya acercando la fecha de salir hacia el sur, hay que pedir los permisos que harán posible que las cosechadoras puedan circular por carretera. Por cada cosechadora hay que sacar un permiso de circulación especial en función del peso y de las dimensiones. Por ejemplo, si no sobrepasa 3,75 no hace falta este permiso, pero sobrepasándolo pues se necesita el permiso especial y pagarlo, claro. 129 euros por cosechadora. A esta cifra hay que añadir el coste que tiene el desplazarse con la máquina hasta el lugar donde se hará el trabajo. En el caso de Eduardo, hasta la provincia de Badajoz viajarán 2 de las 3 cosechadoras que tiene. Él lleva 15 años trabajando en la provincia extremeña y tal como nos indica, viajar hoy con las cosechadoras hasta allí es una tarea mucho más cómoda que cuando él empezó. Siempre se ha ido andando, pero cada vez pues hay más trabas y más problemas y se hace muy pesado ir hasta Badajoz, que son 16 horas, 14, depende de las paradas, y últimamente vamos más en góndola, en transporte especial. Una góndola especializada que monte la cosechadora fácilmente, que ahora ya las hay que sube rodando la cosechadora y no hay que desmontar las ruedas ni nada. Viene tardando 4 o 5 horas y puede circular por las autovías que nosotros, si hay ruta alternativa, no, como es el caso de la ruta de La Plata, nosotros tenemos que ir por la nacional, pasando por todo el medio de los pueblos. Si la máquina va montada en la góndola, va por la autovía, entonces va mucho más rápido. Más cómodo, pero también con un mayor coste. Suele costar euro y pico el kilómetro, te cobran el de ida y el de vuelta, aunque no te traigan la máquina, unos 1.200, 1.500 euros por cosechadora llevarla y otro tanto traerla. Una cifra elevada, pero que se rentabiliza a base de horas de trabajo y de hectáreas cosechadas. Acor les ha ofrecido este espacio. José Vidal, Adalia González,
Soy agricultor de Viñán de Tordesillas, soy el alcalde de este pueblo. Yo cuando entré de alcalde aquí en el año 99 éramos 185, 188 censados y somos ahora 140. O sea que en 14 años hemos perdido pues unos 40 o 50 habitantes entre muertes y la gente joven que no están ubicados a la agricultura y eso se marchan todos. Podría más gente quedarse en la agricultura o eso. Lo que pasa es que también tenemos un problema, que hay mucha gente que se jubila, sigue teniendo las tierras por miedo de que luego crean que no van a volver a ser suyas y cosas de esas, y entonces teníamos que dar ahí un poquito que la gente cuando se jubile dejara las tierras a gente joven que se quisiera incorporar, y entonces sí que daríamos un poquito más de vida al pueblo. La gente no hace nada más que irse a la ciudad y eso. Yo creo que ahora, como está el sector bastante bien, algún joven o algún hijo nuestro, eso se quedará. Yo tengo 2 hijos y un hijo mío se ha quedado aquí conmigo a la agricultura. Hombre, fácil no es nada, montar un negocio no es nada fácil, y esto en sí un negocio es. Además que tienes que hacer un adelanto muy grande o unas inversiones muy grandes de dinero, como es maquinaria que está muy cara, como es naves o cosas de esas, y las inversiones son muy grandes. Hay gente que empiece de nuevo. Con nosotros los bancos sueltan la mano porque te hacen llevar papeles y escrituras de tierras y de cosas que tienes como por el doble de lo que te van a dar. Entonces yo creo que eso siempre nos lo han estado pidiendo a nosotros cuando la gente iba a comprar un piso hace 3 o 4 años y les daban 40 o 50 millones de pesetas sin pedirles nada más que la hipoteca del piso. Entonces a nosotros, como siempre nos han pedido el doble de las cosas que nos pedían, de cosas de tierras y eso, escrituras, que eran el doble de lo que nos iban a dar, pues no tenían nunca ningún problema y ahora siguen igual con nosotros. Un poquito peor porque también nos piden más cosas ahora, para saber que se lo vas a devolver. Hasta aquí el programa de esta semana. Antes de marcharnos les recuerdo que para volver a ver el Surcos de hoy tan solo tienen que entrar en la página web de Castilla y León Televisión y buscar el nombre de nuestro programa. Además les animo a que escriban a nuestro correo electrónico surcos@rtvcil.es o al perfil que Surcos tiene en Facebook. De esta forma podrán estar en contacto con el programa. Ahora sí, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Ya saben que todos los domingos a las 9:30 de la mañana o a las 2 de la tarde tienen una cita con Surcos. Muchas gracias por estar a nuestro lado una semana más. Cuídense. Adiós.